escenario, pero cuando administramos a un paciente con angina, estos efectos son no significativos clínicamente. Cuando se usa la nitroglicerina por vía intravenosa, hay una reducción de la agregación plaquetaria, que en cierta forma es beneficioso para los pacientes. En la angina de pecho estable y en la angina vasoespástica están, se utilizan fármacos que nos den profilaxis a largo plazo. Aquí sí es necesario evitar que el paciente haga un nuevo episodio, ¿no? Y normalmente usamos vasodilatadores porque estos aumentan el suplemento de oxígeno. Normalmente están indicados los nitratos de acción larga y los bloqueadores de canales de calcio. En la angina inestable, pues se trata el ataque agudo igual, pero estos van a requerir, como tienen placas y trombos, van a utilizar heparina de bajo peso molecular, más inhibidores de la glucoproteína 2B3A, que es la que está en las plaquetas, y con su inhibición inhibimos la agregación plaquetaria, evitando así el crecimiento del trombo o la formación de nuevos trombos en las placas desprendidas. Normalmente en los pacientes con angina no se debe hacer trombólisis, no se deben utilizar fármacos que vayan a destruir el trombo. Está contraindicado porque el riesgo de sangrado es mucho mayor cuando se usa esto. En este slide lo que quiero que ustedes recuerden es que cuando usamos por mucho tiempo la nitroglicerina, comienzan a disminuir estos grupos tiol o mercaptanos también se llaman, donde el azufre está unido a un hidrógeno. Y esto genera que se produzca mayor peroxinitrato. Este peroxinitrato es el que ocasiona la tolerancia a los nitratos. No se va a producir más los efectos terapéuticos. Y se ha visto que cuando se suspenden periodos de 8 horas cada día de que el paciente no reciba nitratos, y esto generalmente se elige durante la noche porque no va a estar sometido a esfuerzos, nada, esto disminuye la tolerancia a los nitratos, ¿no? Esto vamos a ver. Voy a hablar un poco más de esto de la tolerancia. Dentro de las interacciones de estos fármacos, como el GNP cíclico es metabolizado por la fosfodiesterasa, entonces es obvio pensar, ¿no? Saber que estos fármacos usados en la disfunción eréctil, como el tadalafilo, el sildenafilo, que son inhibidores de la fosfodiesterasa, van a sumar pues sus efectos. Y el dar nitroglicerina más Viagra o tadalafilo, pues está contraindicado porque va a causar una hipotensión severa. Y hay mucha gente que tienen angina, reciben estos fármacos y hacen hipotensiones con nuevos ataques de infarto y muerte incluso, ¿no? Ahora se están utilizando algunos fármacos en este metabolismo que lo que hacen más bien es estimular la guanilato ciclasa y el óxido nítrico y producen vasodilatación. Allá están estos dos fármacos que no los tenemos, el Sinaciguat y el Riociguat. Estos están aprobados por la FDA para usarse en la hipertensión pulmonar por el efecto vasodilatador. También los nitratos estarían contraindicados cuando hay infarto del ventrículo derecho, porque cuando hay este problema hay una posibilidad de producirse severas hipotensiones
con el uso de los nitratos, que pueden ser muy perjudiciales para el paciente. Y no debe combinarse con estos inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como hemos mencionado, porque lo que va a haber es una caída excesiva de la presión arterial, infarto de miocardio y muerte, ¿no? Esto es lo que por lo general pasa cuando sacan gente de los moteles muertos. Es decir, gente que toma normalmente nitratos y luego toman uno de estos fármacos para tratar la impotencia eréctil. Los usos por vía oral no se usa la nitroglicerina porque tiene un metabolismo de primer paso muy importante. Se usa por vía sublingual, que es la vía de elección para el ataque agudo de angina. También se puede usar en la profilaxis aguda, ¿no? Esto es para prevenir ataques a gente que va a hacer algún esfuerzo expuesta al frío. Se puede utilizar por vía sublingual. La vía intravenosa en caso de emergencias hipertensivas y edema pulmonar. Esto van a ver con la insuficiencia cardíaca. Y conmigo vamos a mencionar nuevamente este tema cuando hablemos de las crisis hipertensivas. Y por vía bucal y transdérmica, que la absorción es más lenta en ambos casos, se usa para profilaxis a largo plazo. En el próximo gráfico van a ver con más detalle. Con esto intento que ustedes sepan que por vía sublingual el efecto es rápido. 3 minutos tarda para que empiece el efecto vasodilatador. Y tiene una duración hasta de 25 minutos. Por vía intravenosa solo se usa en pacientes que no responden a esta vía sublingual. Y la transdérmica para prevención, ¿no? Y la oral con dilución también sirve para prevención a largo plazo. Una dosis, por ejemplo, de isosorbida dinitrato empieza a actuar a los 15, 30 minutos y puede durar hasta 10 horas. Normalmente para esto usamos no la nitroglicerina, sino la isosorbida dinitrato, que es otro nitrato, que metabolizado en nuestro cuerpo se convierte en isosorbida mononitrato. Y es la que nos da la protección, la vasodilatación, que puede durar hasta 10 horas. Esta es una comparación de lo que sucede con la nitroglicerina y el dinitrato de isosorbida, ¿no? Esto es inicio de acción, duración de acción, ya sea por vía sublingual, oral o transdérmica. Y definitivamente el mononitrato de isosorbida es la que tiene más duración de acción, solo que empieza a actuar recién a los 30 minutos. Entre un ataque agudo, lo que usamos es por vía sublingual, ya sea la nitroglicerina o el dinitrato de isosorbida. El que actúa más rápido es la nitroglicerina, a los 2 minutos, a los 5 minutos. Y esto puede hacer diferencia entre vivir y morir. Por eso es que la nitroglicerina es el fármaco de elección. Y van a ver ustedes, los pacientes con angina siempre andan portando en el cuello una cadenita con tubito metálico, herméticamente cerrado, donde está la nitroglicerina que se tiende a evaporar en el medio ambiente. Y cuando sienten molestias, sacan la tableta sublingual de 0,4 miligramos y se las ponen debajo de la lengua. Entonces, normalmente la nitroglicerina se puede administrar por varias vías, por vía intravenosa, por vía sublingual, vía oral con dilución, y estos son transdérmicos, ya sea en pomada o en parche, y son normalmente las que duran más, ¿no? Y se usa para profilaxis a largo plazo. El dinitrato de isosorbida y el mononitrato de isosorbida, que también existe en el comercio, aquí no, pero existen, se da por vía oral. Y el mononitrato de isosorbida es el que da mayor tiempo de duración, no entra a procesos metabólicos a nivel hepático, no tiene efecto de primer paso. El dinitrato de isosorbida sí entra en el hígado, tiene que entrar en un proceso de denitración para formar el mononitrato de isosorbida, que es la forma activa.
¿no? Y se da por vía oral normalmente el dinitrato de isosorbida para profilaxis a largo plazo. También van a ver cuando hablen de insuficiencia cardíaca que en algunos pacientes que no responden o no se pueden utilizar los fármacos de primera línea, se puede hacer una combinación del dinitrato de isosorbida con hidralazina. Esto van a aprender después. La hidralazina es un vasodilatador arterial y con esto vamos a disminuir la poscarga. Pero la precarga la vamos a producir con venodilatador, que es en este caso el dinitrato de isosorbida. El mononitrato de isosorbida, como les dije, no es, no entra en un proceso metabólico a nivel hepático, no hay efecto de primer paso. Se da por vía oral y sirve para profilaxis a largo plazo. En general, todos los nitratos tienen como efectos adversos la hipotensión arterial, como es lógico, la cefalea, que generalmente es pulsátil, mareos, y uno de los efectos que es la enfermedad del día lunes, que es vista pues en trabajadores que trabajan en industria del nitrato. Ahorita vamos a hablar de esto. El intervalo libre de nitratos es lo que hay que buscar cuando se usa por tiempos prolongados, ¿no? Cuando se usa continuamente, pues se desarrolla tolerancia. Y cuando damos 8 horas de no recibir nitratos, él vuelve a presentarse la sensibilidad, retorna al día siguiente, ¿no? Y esto ocasiona algunos problemas en pacientes o gente que trabaja en la industria del nitrato. Ellos llegan el día lunes totalmente sensibles a la acción del nitrato y comienzan a desarrollar tolerancia hasta que vuelven a sus casas, están libres del nitrato y vuelven a tener sensibilidad, y el día lunes ya sensibles nuevamente, pierden la tolerancia, desarrollan los síntomas de taquicardia, mareo y cefalea pulsátil, que es lo que se conoce como una enfermedad de los que trabajan en industria. ¿No? Entonces, estos efectos adversos están presentes, pues, ¿no? La cefalea pulsátil, la hipotensión que produce y la taquicardia refleja, que algunas veces se puede manejar con beta-bloqueadores. Entonces, esos son los efectos más comunes. Normalmente cuando se usan y uno quiere clínicamente saber, caramba, uno quiere clínicamente estar seguro que está con la dosis correcta, el paciente comienza a tener cefalea pulsátil y estás en la dosis correcta. Entonces ahí hay que mantener la dosis para la profilaxis. Las interacciones, ya hemos hablado, con inhibidores de la fosfodiesterasa, que van a causar una vasodilatación sinérgica peligrosísima, ¿no? Que puede llevar hasta la muerte. Otro uso de estos nitratos es la intoxicación con cianuro. El cianuro lo que hace es bloquear la citocromo oxidasa, y esto es lo que mata, ¿no? Entonces, el hierro que está en la hemoglobina es más afín al cianuro que al hierro que está en la citocromo oxidasa. Y los nitratos lo que hacen es convertir el hierro ferroso a férrico y forman la metahemoglobina. Entonces, así evitan que el cianuro se junte con la hemoglobina, con la metahemoglobina ya no hace. Normalmente se usan el nitrato de amilo, el nitrato sódico por vía intravenosa y el tiosulfato sódico para ya recuperar de la metahemoglobina a la hemoglobina normal. Entonces, la nitroglicerina vamos a usarla como vasodilatador venoso, coronario y arterial. Vamos a reducir precarga y poscarga y con esto vamos a disminuir las demandas
y vamos a mejorar el suministro. Esta explicación de la racionalidad en una fisiopatología de la isquemia es más una justificación fisiopatológica, ¿no? Histórica, lo que hemos ido la profesión médica observando con el uso de estos fármacos. No existen estudios de alto nivel así de medicina basada en evidencias que te expliquen la, la eficacia. Es más una práctica médica tradicional de años. Normalmente se inicia con tabletas sublinguales de 0,4 miligramos. También hay en aerosol la nitroglicerina, ¿no? Y se chisguetea una pulsación debajo de la lengua. Y deberían, si los síntomas no se alivian, se puede repetir cada 5 minutos la dosis de la tableta sublingual, con un máximo de 3 dosis. Si después de las 3 dosis persiste la molestia, pues se tiene que usar nitroglicerina por intravenosa. Y la nitroglicerina intravenosa también se usa en pacientes con insuficiencia cardíaca, aunque tengan una hipertensión persistente que no responda a los medicamentos. Y normalmente se inicia con una perfusión en bombas de precisión de 10 microgramos minuto. Y se puede ir aumentando 10 microgramos minuto cada 3 o 5 minutos hasta que se resuelva el problema. Si es angina o es una hipertensión, pues lo que vamos a hacer es perfundir 10 microgramos por minuto y ir aumentando cada 5 o 10 minutos 10 microgramos. Los nitratos se usan para tratar la angina, se puede utilizar para el síndrome coronario agudo y el edema pulmonar. Bien, entonces ya conocemos los vasodilatadores venosos. Ahora vamos a ver los beta bloqueadores, que ya son fármacos que ustedes conocen. Estos son antagonistas farmacológicos de los receptores beta 1 y beta 2. Y el que nos interesa en este caso es el receptor beta 1, que está asociado a varias funciones cardíacas. Cuando bloqueamos el receptor, vamos a tener cronotropismo negativo, dromotropismo negativo, un efecto antiarrítmico, un inotropismo negativo y un fenómeno antiisquémico que nos interesa. Va a disminuir la fuerza contráctil, va a reducirse todas las funciones que llevan a un mayor consumo de oxígeno, entonces que vamos a disminuir la demanda. Este es un depresor de la función cardíaca, ¿no es cierto? Nos interesan los fármacos beta selectivos porque no queremos que el beta 2 nos ocasione problemas. Normalmente se utilizan el atenolol, el metoprolol y el bisoprolol, que son los beta selectivos más usados. Esa cardioselectividad pues, nos puede reducir los problemas que se acompañan con el bloqueo beta 2. ¿Cuáles son los efectos beneficiosos? Al disminuir la frecuencia cardíaca, la postcarga, el tamaño cardíaco un poco incrementado, la fuerza contráctil está disminuida, el consumo de oxígeno disminuye, pues la demanda de oxígeno va a disminuir. Tenemos un aumento de la perfusión diastólica, una menor vasoconstricción en ejercicio y un mayor espasmo que no interrogado. Hay quienes postulan que esto puede ser un problema, pero hay también cierto efecto antiisquémico a través de un aporte mayor de oxígeno. Entonces, lo que va a suceder es que hay menor demanda, un aporte que está en duda, si el aumento disminuye, pero la demanda disminuye, el déficit de oxígeno disminuye y el metabolismo anaerobio disminuye. Entonces va a haber una mejora sustancial en el paciente que tiene isquemia.
Los efectos adversos, ya ustedes los hemos estudiado cuando hemos hablado de beta bloqueadores, bradicardia con bloqueo cardíaco, broncoespasmo, la mayor parte de estos asociados a bloqueo beta 2, ¿no? La insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, que es una contraindicación, y el uso solo en los pacientes con insuficiencia cardíaca estable, el enmascaramiento de la hipoglicemia en pacientes con diabetes, cansancio, fatiga, debilidad, sueños vívidos, pesadillas y alucinaciones que hemos mencionado que se acompañan más con los fármacos beta bloqueadores de primera generación, especialmente el propranolol, que es el que ingresa al sistema nervioso central y produce sus problemas. La vasoconstricción periférica se produce cuando el receptor beta 2 está bloqueado. Entonces puede haber un empeoramiento del fenómeno de Raynaud y la claudicación, que es el dolor que se produce al caminar por una irrigación insuficiente, ¿no? Y esto es por el bloqueo beta 2 que se produce en el músculo esquelético y en la piel y en los vasos sanguíneos. Puede haber un broncoespasmo, insuficiencia, puede precipitarse en insuficiencia cardíaca, hipoglicemia, ¿no? Y son efectivos, pues, por disminuir el consumo de oxígeno, porque estamos disminuyendo las funciones cardíacas que demandan más oxígeno, pues, disminuye la frecuencia, la contractilidad sobre todo, y son útiles estos fármacos en tratar anginas que se producen durante el ejercicio. Entonces, la gente que tiene este problema generalmente son medicados con beta bloqueadores para evitar ese problema. Aquí un slide en blanco, ¿no? Bien, el tercer grupo de fármacos útiles son los bloqueadores de los canales de calcio. Este grupo de fármacos se dividen en dos: las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. Las dihidropiridinas tienen una actividad sobre los vasos sanguíneos en los canales de calcio de tipo L. Bloqueando estos producen generalmente vasodilatación. Ahí están el amlodipino, la felodipino, el nicardipino, la nifedipina, fármacos que por lo general están asociados en su uso a la hipertensión arterial. Las no dihidropiridinas son, en cierta forma, más eh, selectivas para trabajar a nivel cardíaco. Son cardiodepresores, ya vamos a ver cómo lo hacen, pero disminuyen la contractibilidad, la frecuencia cardíaca, la conducción eh, eléctrica. Los prototipos hay los fármacos más usados, el diazem y el verapamil. Ambos efectos son interesantes para el paciente con angina de pecho. Esa relajación del músculo isovascular, pues hemos dicho, se unen a los canales de calcio tipo L, no entra el calcio, vasodilatación. A nivel cardíaco, el influjo de calcio es disminuido, el efecto inotropo es negativo, porque necesitamos calcio para que haya contracción miocárdica potente. Bloquean la conducción en el nodo sinusal y en el auriculoventricular. Entonces hay una disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces están observando ustedes que hay efectos beneficiosos en lo que nos interesa en cuanto a angina de pecho. Hemos hablado de los vasodilatadores venosos, hemos hablado de los nitratos, ahora estamos entrando estos fármacos. Los bloqueadores de los canales de calcio pertenecen a los dilatadores arteriales. Su efecto se produce por una disminución de la postcarga. Los otros lo hacían por la precarga. Los no
dihidropiridínicos, como el verapamido y el diltiazem, los dos existen en nuestro comercio. Las dihidropiridinas, que son las que actúan más en los vasos sanguíneos, la amlodipina existe, la nifedipina también y la aminodipina también. La nicardipina y la clevidipina no hay. La clevidipina es la que tiene menos acción en tiempo y esto se debe a un metabolismo por una esterasa plasmática. Pero estos son los fármacos que forman parte de este grupo. No se olviden, las dihidropiridinas, vasos sanguíneos, principalmente relajan el músculo liso de los vasos sanguíneos. Y el verapamilo y el diltiazem tienen más efectos a nivel cardíaco y son menos efectivas como vasodilatadores. Los efectos cardiovasculares se producen por la dilatación arteriolar, es decir, disminuye la precarga, perdón, la postcarga. El inotropismo negativo, al que llevan por una eh, menor fuerza contráctil, a la depresión del automatismo sinusal y de la conducción, la dilatación arterial y trabaja más sobre vasos de resistencia que los de capacitancia, ¿no? Los vasos de resistencia son las arterias y los de capacitancia son las venas. Los efectos adversos más comunes de estos fármacos, la cefalea, como en todo vasodilatador, el edema del tobillo se produce porque hay una dilatación precapilar y esto se puede evitar en los pacientes dándoles asociado un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina o un bloqueador del receptor de angiotensina. ¿Por qué? Porque estos fármacos lo que hacen es dilatación postcapilar y van a permitir y no van a permitir que se retenga el líquido precapilar y produzca el edema. Otro efecto adverso es la constipación y el bloqueo auriculoventricular. La constipación por razones obvias. Si no hay calcio, no hay contracción del músculo lisointestinal y vamos a tener una disminución del peristaltismo. A nivel cardíaco, lo que auriculoventricular y sobre todo con verapamina. Estos fármacos que son cardiodepresores están contraindicados en uso concomitante con los beta bloqueadores, porque ambos inhiben la conducción auriculoventricular y vamos a tener bloqueos severos si hacemos combinaciones de ese tipo. En la angina de tipo vasoespástica, esta que no tiene lesiones al interior del vaso, estos bloqueadores de los canales de calcio promueven la relajación del espasmo. Entonces son muy útiles para tratar la angina vasoespástica, incrementando pues obviamente el oxígeno. En la angina estable, estos les he dicho que sirven, disminuyen la demanda del oxígeno, pero por lo general se los usa en combinación. Solos, en monoterapia, no son fármacos de primera línea. Se usan después de que los nitratos o betabloqueadores no han funcionado de manera adecuada y se los usa en combinación, ¿no? Disminuyen la frecuencia, la contractilidad y la presión arterial, que son cosas que nos interesan producir en este equilibrio entre oferta y demanda de oxígeno. Son de elección cuando tenemos esta angina inestable de Prince Method, ¿no? Se puede utilizar junto con los nitratos siempre. Los nitratos más el diltiazem o el verapamil o la nifedipina. Disminuyen el consumo de oxígeno porque disminuyen la tensión arterial y la contracción. La nifedipina produce taquicardia por efecto reflejo, produce mucha hipotensión. La nifedipina tiene más acciones vasculares y también tiene cardíacas, pero más vasculares. El diltiazem y el verapamil producen bloqueos e insuficiencia ventricular izquierda.
son cardiopresores. A un paciente con insuficiencia cardíaca compensada no se le puede dar uno de estos medicamentos porque lo descompensas. Y en pacientes que tienen todavía insuficiencia cardíaca en estadios A o B, asintomáticos, los vuelve sintomáticos, porque disminuye la fuerza contráctil. Se los usa, ¿en qué casos? En la hipertensión, ya sea leve o moderada, pueden, vamos a ver la próxima semana, son fármacos también de primera línea. En la urgencia hipertensiva se puede usar la nifedipina. En la emergencia hipertensiva, la nicardipina, por vía intravenosa. El clevidipina es de acción corta, rápida, pero no hay más remedio. Es el fármaco de elección cuando tenemos pacientes con la crucianosis o enfermedad de Raynaud, con una isquemia importante en las regiones distales de las extremidades superiores. Estos fármacos que son vasodilatadores mejoran mucho la situación. La nimodipina tiene un uso especial y único, no hay otro de estos fármacos que sea de este uso. Cuando los pacientes tienen hemorragias subaracnoideas, tienden a tener vasoespasmo cerebral. Entonces, la nimodipina, cuando existe ese vasoespasmo, es el fármaco. La nifedipina eh, tiene una liposolubilidad elevada, o sea, se difunde rápidamente por todos los tejidos y tiene una afinidad por los vasos sanguíneos cerebrales. Los usos clínicos, pues ya hemos hablado algo, las dihidropiridinas se utilizan para hipotensión, angina, fenómeno de Raynaud, ¿no? En la angina de pecho incluyendo la Prince Metal. La nimodipina que hemos hablado hace un momento, pues las hemorragias subaracnoideas para el espasmo, que existe el espasmo, el vasoespasmo cerebral. La nicardipina y el clevidipino para las urgencias y urgencias hipertensivas, y las no dihidropiridinas para la hipertensión, angina, fibrilación auricular, etc. ¿No? Bien, entonces, los efectos adversos están asociados a la vasodilatación. Bien, a la vasodilatación, el enrojecimiento cutáneo, las cefaleas, el mareo, la hipotensión arterial, el edema periférico que hemos mencionado, la insuficiencia cardíaca, la bradicardia, el bloqueo auriculoventricular y los efectos gastrointestinales. Todo esto tiene que ver con el movimiento del calcio. Las náuseas, el enrojecimiento y el edema en los tobillos, sobre todo, se presentan con la nifedipina y las otras dihidropiridinas. Con el verapamilo es muy frecuente la constipación. La insuficiencia cardíaca igual con el verapamilo. Y hay algo que está moviendo un poco el piso de estos fármacos, es que los estudios recientes están demostrando que es bloqueadores de canales de calcio, los que son de acción corta, como la nifedipina, el diltiazem, incrementan la mortalidad de pacientes con angina. Entonces, es por esto que las casas farmacéuticas están poniendo a disposición preparaciones más de larga duración que estos de acción corta. Entonces, bien, hemos visto la secuencia de uso de fármacos y ahora vamos a ver, y creo que nos da el tiempo todavía, los fármacos que recientemente han sido liberados, como la ranolacina, que en nuestro medio no existen, pero este fármaco lo que hace es bloquear los canales de sodio, de potasio, inhiben la oxidación parcial de ácidos grasos y se usa en casos
resistentes al tratamiento con los fármacos de primera línea. O sea, no responden a nitratos, a los antagonistas beta ni a los bloqueadores de canales de calcio. En esos casos, estos fármacos recién entran en juego, ¿no? Hay el efecto beneficioso de la ranolacina es que disminuye la posibilidad de una fibrilación auricular y disminuye la hemoglobina glucosilada. Las contraindicaciones, pues, está contraindicado usar con fármacos que prolongan el QT. Esto porque pueden ocasionarse extrasístoles eh, polimórficas con eh, el dorsales de points o las puntas torcidas del cuero. Y también está contraindicado pues, en la falla hepática, porque son excretados, este fármaco es excretado por el hígado. El mecanismo de acción de este fármaco es que bloquea el ingreso de sodio a las células y el sodio se intercambia con el calcio. Entonces aumenta el influjo de sodio, el influjo de calcio, cuando es normalmente esto lo que sucede, y disminuye el calcio dentro de las células. El calcio es sacado y es intercambiado por el sodio. ¿No? Este intercambiador de sodio y calcio es el que entra en juego. Y al disminuir el calcio, disminuye la fuerza contráctil y la demanda del oxígeno disminuye. Se lo utiliza como en el tratamiento de la angina, pero como profilaxis a largo plazo también, ¿no? Ya que disminuye la demanda de oxígeno. Normalmente los fármacos de elección son los beta bloqueadores, pero si no se puede usar, pues se utiliza eh, este fármaco, ¿no? Otro medicamento que es bastante nuevo y que ya existe en nuestro país es la ivabradina. Este es un fármaco bradicardizante y es usado como un sustituto de los beta bloqueadores, ¿no? Sobre todo si la frecuencia cardíaca es mayor a 75, aun cuando se esté usando beta bloqueadores, se puede utilizar la ivabradina, ¿no? Es decir, queremos reducir la frecuencia cardíaca, estamos usando beta bloqueadores y la frecuencia cardíaca sigue elevada. No disminuye de menos de 75. Entonces, queremos radicalizar, vamos a utilizar la ivermectina. ¿Cómo actúa? Bloqueando los canales de sodio y disminuye la frecuencia. Los efectos adversos, el paciente va a tener manchas brillosas en la vista, el campo visual se llena de puntos brillosos, se llama fenómeno luminoso. Puede haber prolongación del QT, esto es también peligroso cuando se usa con otros fármacos debido a las dorsales de Pointers. Y puede haber fibrilación auricular. Por eso están contraindicados el uso de este fármaco con beta bloqueadores en paralelo con los bloqueadores de los canales de calcio, debido a que estos también bloquean la conducción del nodo sinusal, sí. Otros fármacos que están siendo utilizados en otros países son la nicorandil, el fasudil y la trimetazidina. Estos fármacos abren los canales de potasio, producen vasodilatación tanto arterial como venosa y disminuyen la precardia. Y con esto disminuyen la demanda de oxígeno. Entonces, fármacos que trabajan sobre los canales de potasio son estos. El nicorandil, que es este que estoy mencionando, que al producir vasodilatación puede producirnos hipotensión, cefalea y está asociado además con úlceras gástricas. Y
Si lo asociamos con estos inhibidores de la fosfodiesterasa, como el sildenafilo, está contraindicado porque puede producir shock hipotensivo, o sea, una hipotensión marcada, severa. El fasudil, este fármaco produce vasodilatación por el bloqueo de la RHO quinasa, que es una enzima que disminuye, pues produce vasodilatación a nivel de los vasos, el músculo liso, disminuye la precarga y disminuye la demanda de oxígeno. Se lo usa en angina de pecho estable, pero se requiere hacer muchas pruebas, está bajo pruebas, ¿no? Se están haciendo pruebas en varios tipos de pacientes y hay que hacer un estudio muy especial para utilizarlos. La FDA está permitiendo su uso, pero bajo ciertos protocolos. En nuestro medio no existe todavía este fármaco. Y finalmente la trimetazidina, que es un inhibidor de la PIFOX, que es de fármaco asociado con la oxidación de ácidos grasos, que aumenta la glicólisis en el corazón, disminuye el consumo de ATP cardíaco y la demanda de oxígeno disminuye. Y la oxidación de estos ácidos grasos es el recurso pues, energético del corazón del ATP. Y como disminuye el consumo de ATP, disminuye la demanda de oxígeno. Cuando el infarto agudo de miocardio es un tema que es una patología que viene después de una, primero empieza como una angina y puede evolucionar rápidamente a un infarto, ¿no? El tratamiento no es un tema para un médico general, pero normalmente lo que hacemos es, primero, el infarto se diagnostica cuando hay elevación del segmento ST. Hemos hablado de que la angina de pecho es parecido a un infarto sin elevación del ST, pero cuando constatamos una elevación, esto es un infarto y lo primero que hay que hacer es introducir al paciente aspirina, la nitroglicerina sublingual, morfina, porque la morfina tiene efectos vasodilatadores y disminuye el riesgo de edema pulmonar. Y además produce analgesia. Entonces, y el oxígeno, que hemos mencionado que siempre hay que medir, hay que hacer una oximetría y hay que, de acuerdo a esto, utilizar sistemas de alto o bajo flujo, dependiendo de cómo está la, la, la medición de la oximetría. Entonces, el manejo del infarto agudo de miocardio consiste en administrar aspirina, morfina, nitroglicerina y oxígeno. El manejo posterior va a depender si se tienen y si se disponen intervenciones coronarias percutáneas. Hay centros en los que no se hacen. En Cochabamba, por ejemplo, no pasan de 2 o 3 centros donde se hacen cardiología invasiva, donde se puedan aplicar stents o se pueda hacer algo invasivo para evitar la extensión del infarto o permeabilizar el vaso obstruido, ¿no? Y normalmente, si hay disponible, pues en los próximos 90 minutos debe usarse ya sea el balón o el stent. Y si no se tienen estos métodos invasivos, hay que referir a un centro que lo haga. Y no debe pasar de los 120 minutos. Por eso es que en otros lados tienen helicópteros y una serie de cosas para llevar a esta gente a lugares donde sí se hacen. En nuestro medio, en la ciudad, no deberías tardar más de 120 minutos en llevar a un paciente en una ambulancia de un centro, ya sea dentro del cercado o en las periferias, ¿no? Ahora, si estás en el Chaparri y estás fregado, si te da, pues no hay nada. Y la trombólisis debe ser realizada en los próximos 30 minutos, no el tiempo para usarla. 30 minutos para la trombólisis. Pero
a los 120 minutos debería estarse metiendo el balón para quitar esto. Y el manejo post-infarto, si se han realizado estos métodos invasivos, hay que parenizar al paciente y hay que utilizar antiplaquetarios. Esto es para disminuir la mortalidad, ¿no? Si se hizo trombólisis, también hay que utilizar heparinas de bajo peso molecular. Normalmente se utilizan estatinas, antiagregantes plaquetarios, ¿no? Cuando se tiene stents, cuando se han puesto estas mallas metálicas para permeabilizar las arterias coronarias, se puede utilizar aspirina más el clopidogrel, que van a aprender esto con el doctor Carrimonte, y sin stents, la aspirina. Los beta bloqueadores, los IECAs, los antagonistas del receptor eh, de la angiotensina y la espironolactona también pueden ser consideradas en el tratamiento post-infarto miocardio. Porque lo que queremos es disminuir es decir, equilibrar la oferta y la demanda de oxígeno en un corazón ya dañado con isquemia, ¿no? Bien, entonces con esto hemos terminado el tema de angina y del infarto. Y desde el día martes de la próxima semana hasta el jueves voy a hablarles de hipertensión arterial idiopática, estadio 1 y estadio 2. Si quieren leer antes o quieren leer algún material para poder quizás hacer preguntas si les interesa aprender más, ¿ya?